a Joan Fontcuberta con nosotros. Hay poco, digamos que la presentación es mínima porque todos le conocen, pero lógicamente quiero enfatizar pues que es una persona muy singular que aúna la personalidad de fotógrafo con la personalidad de ensayista, cosa que es muy poco común, y en ambos casos ha sido reconocido con el Premio Nacional. Es Premio Nacional de Fotografía de 1998, si no me equivoco, y Premio Nacional de Ensayo en 2011. Ese carácter de el fotógrafo filósofo o el fotógrafo conceptual, que lo llaman también, se ha visto, digamos, revalidado y puesto en valor este año de una manera muy singular con el otorgamiento del premio Hasselblad, que es una especie, por decirlo, una especie de premio Nobel de la fotografía, porque se da en Suecia y porque lo han recibido antes fotógrafos como Álvarez Bravo, como Cartier-Bresson, como Sebastião Salgado, en fin, la lista la tienen todos ustedes en Wikipedia. Así que no tengo mucho más que decir, agradecerle a Fontcuberta que haya venido a estar con nosotros, animarle a que siga viniendo porque a la vez que da la conferencia ha estado trabajando con nuestro fondo antiguo en sus trabajos sobre la censura, fotografiando impresos antiguos censurados en un proyecto que seguro que nos encantará a todos en el futuro. Y sin más, les invito a todos a recibirle con un caluroso aplauso. Buenas tardes, gracias Carlos. Quiero agradecer esta invitación a exponer aquí algunas ideas, algunas pasiones alrededor de los libros, que es realmente uno de los elementos que han nutrido mi carrera, ¿no? Y mi creación. Esta presentación ha sido muy generosa y tal vez excesivamente entusiasta. Yo no me considero realmente un ensayista. ¿Qué más quisiera yo? Ni un filósofo, madre mía. Cuando me concedieron el Premio Nacional de Ensayo, comentaba a mis próximos, a mis amigos, que me parecía tan extraño como si me hubiesen dado el Balón de Oro o el título de Mister Universo, porque realmente mi cometido es el de la creación plástica, el de la fotografía. Lo que pasa es que los fotógrafos, los creadores plásticos, pues también pensamos y también reflexionamos y también somos curiosos. Por lo tanto, el hecho de escribir sobre nuestro trabajo y el trabajo de los colegas que nos interesan, o sobre el patrimonio y sobre la historia, pues no nos da condición de ensayista, sino simplemente de alguien comprometido con la actividad que desarrollamos, ¿no? Bien, hecha esta pequeña introducción, el objeto de este ciclo entiendo que es que se hable de algunos de los títulos que en la biblioteca personal merecen la consideración de tesoros o que han tenido algún tipo de valor especial en cuanto a repercusión, en cuanto a consecuencias, por alguna razón u otra, ¿no? Responder a este planteamiento me llevaría mucho tiempo porque realmente soy un apasionado de los libros, ¿no? Hay que pensar que para los fotógrafos el libro ha ocupado dos posiciones fundamentales. Por un lado, ha sido un medio de conocimiento del trabajo de otros fotógrafos. Es decir, cuando yo empezaba en mis primeros pasos, pues no tenía la oportunidad de acceder a los originales de los maestros, de los clásicos, ¿no? De Cartier-Bresson, de William Klein. Es decir, su obra llegaba a través de publicaciones, llegaba a través de libros, ¿no? Pero además, para un fotógrafo, el repertorio de los formatos en el que desplegar la creatividad tiene en el libro un recurso, un medio fundamental, ¿no? Es verdad, podemos hacer exposiciones y es verdad que la fotografía vive
en habitaciones particulares, el álbum de familia, los periódicos, en fin, toda una serie de plataformas que han dado a la fotografía su riqueza y su diversidad. Pero el formato libro es particularmente importante porque permite aunar no solo el valor de la imagen, sino justamente la narrativa de la secuencia, de la diagramación, la relación con el texto, con el diseño. Es decir, se hace un objeto que es obra en sí mismo, ¿no? Hay que diferenciar siempre lo que es un catálogo de lo que es un libro. Un catálogo es un mero depósito de información. Un libro es una obra. Un libro es una obra de creación, ¿no? Y para los fotógrafos eso ha sido siempre un objetivo, un horizonte, una ambición, ¿no? Y nos encontramos justamente en una etapa en la que hay una efervescencia del libro en esa dirección debido a varias circunstancias. Tal vez la principal, la tecnológica. En la actual situación de recursos que la tecnología digital nos ofrece, pues tenemos en primer lugar la impresión digital, que permite realizar obras sin que se requiera una tirada muy grande, y entonces eso permite poder realizar libros sin pasar por los filtrajes comerciales de los editores, de sus asesores, sin requerir toda esa parafernalia, ¿no? Todos esos requisitos que muchas veces impone el mercado, ¿no? Pero al margen de esa impresión digital que permite un tipo de producto libro particular, tenemos también todas estas herramientas de autoedición, el hecho de que los ordenadores y los programas de una manera transversal nos ayuden a poner las fotos en página, a diagramar, a combinarlas con el texto, etcétera, e incluso a que hayan una serie de portales tipo Blurb, que tal vez sería el más característico, al que nosotros enviamos una maqueta por internet y nos devuelven por correo un libro impreso de papel, es decir, un objeto, ¿no? Eso está permitiendo que muchos fotógrafos, sobre todo jóvenes, vean en la autoedición un camino que antes no existía. Y todo eso ha favorecido no solo un coleccionismo del libro como obra, tal como decía antes, es decir, un interés por parte de particulares, pero también de instituciones, de museos, etcétera. Es decir, en estos momentos muchos museos están creando un departamento específico del libro de artista o del libro fotográfico como ámbito particular, e incluso tengo entendido que el Reina Sofía está preparando una exposición de la historia del libro fotográfico comisariada por Horacio Fernández, ¿no? Es decir, que hay realmente un gran interés que no es coyuntural, sino que es el resultado de una atmósfera, una climatología que la ha venido propiciando, ¿no? Y fruto de esto, pues tenemos que hay festivales específicos de libros fotográficos, hay exposiciones monográficas, hay publicaciones también de referencia. Tal vez la más importante es The Photobook Review, una revista semestral que se edita en Nueva York, publicada por la Fundación Aperture, y que invita cada número a un guest editor, es decir, a un coordinador exterior al equipo editorial, que es el que da las indicaciones o en fin, los contenidos de ese número, ¿no? Para el segundo número de esta revista fui invitado a ser el guest editor, ¿no? Y una de las cuestiones que se plantean a ese editor invitado era precisamente eso, ir a la biblioteca y destacar una serie de volúmenes que puedan ser destacables por algunos motivos que hay que justificar, ¿no? Ya en ese momento, esto pasó el año pasado, en verano del año pasado, pues me resultó muy difícil porque evidentemente había que sintetizar, había que dar una docena larga de títulos, ¿no? Y esos fueron los que en ese momento me parecieron, y la verdad sea dicha, pues fue también
los que encontré más a mano, no necesariamente los que podían haber tenido una influencia o consideraba pues valiosos por diferentes motivos, ¿no? De los que estamos viendo aquí me gustaría destacar algunos, ¿no? El primero de ellos es un libro que para mí ha sido la Biblia, Urformen der Kunst, de Karl Blossfeld, publicado en Alemania en 1927. Blossfeld es un personaje singular en la historia de la fotografía, porque de hecho él no se consideró nunca un fotógrafo. Él era escultor y concretamente profesor de forja en la Kunstakademie, la Escuela de Arte de Berlín, a principios del siglo XX. Y su voluntad pedagógica, todavía pues imbuido en el espíritu romántico que establece que la inspiración de los artistas queda enraizada en las formas primigenias de la naturaleza, pues imbuido de esa pasión pedagógica, empezó a hacer fotografías, macrofotografía, ¿no? Detalles de brotes, de gérmenes, de hojas, de elementos vegetales, para demostrar hasta qué punto pues, los báculos de un obispo o los ornamentos de la arquitectura tenían unos modelos precedentes en la naturaleza, en el mundo orgánico, ¿no? Es decir, que estas fotografías fueron hechas con unos fines absolutamente funcionales y utilitarios, demostrar a los alumnos la tesis de que la inspiración está en el mundo que nos rodea, en el mundo natural, ¿no? La paradoja es que hoy en día las esculturas de Blossfeld están completamente olvidadas, nadie las conoce. En cambio, unas imágenes hechas sin ninguna pretensión o sin otra pretensión que de explicar en clase todos estos procesos, pues hoy se consideran los monumentos de la modernidad, las imágenes que nos han enseñado a dirigir a lo que nos rodea una mirada moderna, ¿no? Porque de hecho es en fotografías como estas las que la fotografía alcanza su madurez, ¿no? Antes de Blossfeld, antes de la generación de la nueva objetividad, la Neue Sachlichkeit en Alemania, los fotógrafos todavía tenían muy presente el modelo pictórico. Intentaban alejarse, intentaban buscar la esencia, ¿no? Lo que era realmente auténtico del medio fotográfico, pero seguían pidiendo prestados al dibujo, a la pintura, a las disciplinas, al grabado, las disciplinas gráficas que habían precedido a la fotografía, muchos de sus recursos, ¿no? Y era lógico, eran los medios que habían configurado unos patrones estéticos, unos modelos que los fotógrafos procedían de esa cultura icónica, ¿no? En cambio, aquí empezamos a ver lo que la fotografía y solo la fotografía puede proporcionarnos, ¿no? En primer lugar, el detalle, el grafismo, la línea limpia que se destaca del fondo. Además, vemos también aquí cómo se fija el modelo de lo documental, no necesariamente científico, no, sino, por ejemplo, la frontalidad, la búsqueda del objeto, de su textura, de los valores, digamos, materiales, ¿no? Esas calidades en la gama tonal, esa transposición de la luz, es decir, eso solo lo puede dar el medio fotográfico, ¿no? La conjunción de la lente con las emulsiones fotosensibles, ¿no? Por lo tanto, sin querer, y eso es lo bonito, sin querer, Blossfeld descubre cuál es la verdadera voz de la fotografía, ¿no? Y le debemos a ese libro, un libro que luego sería glosado por Walter Benjamin, por Georges Bataille, por toda una serie de escritores de vanguardia en los años 30, que se dieron cuenta justamente del valor que estas imágenes sin pretensión encerraban. Y también creo que es un alegato, ¿no? Muy ilustrativo para los artistas, en la medida en que solo cuando no somos pretenciosos, solo la humildad nos permite llevar nuestras imágenes a realmente unos horizontes intensos, ¿no? Es decir, cuando nos obsesionamos con la artisticidad,
muchas veces caemos en la pura, en el barniz, ¿no? En la fachada, pero no realmente en el corazón de lo auténtico, ¿no? Bueno, tal fue el impacto de este libro que a principios de los 80 yo le hice un homenaje irónico, un homenaje titulado Herbarium, ¿no? Donde retomaba este modelo icónico de Blossfeld, era evidentemente una referencia palpable, ¿no? Lo que pasa es que estaba hecho 60 años más tarde, ¿no? Blossfeld todavía exaltaba, celebraba la naturaleza. En cambio, mi serie, Herbarium, venía a ser consecuencia ya de una decepción por la naturaleza, decepción por una naturaleza pues contaminada, una naturaleza problematizada en la dialéctica que se establecía con la cultura, con la civilización, con lo urbano, ¿no? Porque lo que vemos aquí ya no son plantas, os explico el truco antes de enseñar las imágenes, ¿no? Ya no son plantas, sino que se trata de detritus industriales que yo iba recogiendo, desechos alrededor de paisajes industriales, de zonas de almacenes y del puerto de Barcelona, etcétera. Entonces todo eso en mi estudio lo componía manteniendo una cierta estructura que se asemejase a una forma vegetal, pero eran trozos de papel, de cartón, de plásticos, de hierros, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es un proyecto que evidentemente bebe en las fuentes de esta nueva objetividad de Blossfeld, ¿no? Haciendo un salto en el tiempo, otro libro que he considerado la Biblia es una edición de 1977 de dos fotógrafos conceptuales californianos llamados Mike Mandel y Larry Sultan. Yo hice mi primer viaje iniciático a Nueva York en 1978, tenía 23 años. Y para mí fue realmente un descubrimiento, ¿no? Y entre los descubrimientos que hice fue esta edición, ¿no? Un libro también sin nada aparatoso, los nombres de los autores ni aparecen en la portada ni en el lomo, titulado Evidencia. Y cuando lo abrí, no había ningún texto que explicase qué pasaba. Era una sucesión de imágenes, pero de imágenes muy extrañas. Y entonces solo en la última página, cuando uno ya ha procesado mentalmente el contenido de esas imágenes y ha especulado sobre su significado, sobre su función, incluso por qué alguien había seleccionado estas imágenes, a veces absurdas o sin sentido, extrañas, surreales, ¿no? Al final hay simplemente una lista de la procedencia de estas imágenes y resulta que todas estas imágenes vienen de archivos científicos, universitarios o de corporaciones que se dedican a distintas actividades, ¿no? Archivos de la NASA, archivos de empresas de aeronáutica, archivos de los bomberos de la ciudad de Los Ángeles, archivos de la policía forense californiana, en fin, toda una serie de imágenes que muy probablemente en sus archivos de origen tienen una vida, un significado perfectamente habitual, se explican, se entienden, pero que extraídas de ese entorno, de ese origen, pues quedaban completamente descontextualizadas y repetían el gesto del ready-made duchampiano, ¿no? Del objet trouvé. Es decir, una fotografía, pues a lo mejor de una escafandra de astronauta, cuando lo vemos en las fotografías de los periódicos, pues flotando en el espacio, en el interior de una cápsula espacial, es algo pues que no nos parece nada enigmático ni inaudito, nos parece absolutamente banal, ¿no? En cambio, una persona vestida como un cosmonauta arrastrándose, ¿no?,
reptando por el suelo, pues no deja de ser una situación chocante, ¿no? Bueno, pues a lo mejor se estaba probando la livianidad del traje o la posibilidad de que las articulaciones funcionasen en determinadas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, esta fotografía, pues muy probablemente fue realizada por los equipos de investigación de los bomberos para determinar si determinados extintores eran adecuados o no. Entonces, cuando desconocemos toda la historia, la imagen queda en un limbo semántico, y entonces se convierte en una pantalla sobre la que cada uno de nosotros proyecta sus fantasmas, ¿no? Y el título era Evidencia. O sea, la fotografía es un soporte de evidencias, la fotografía es una tecnología al servicio de la verdad. Y entonces, este libro nos hacía reflexionar. Bueno, es una evidencia, pero ¿una evidencia de qué? Pues es solo una evidencia de su ambigüedad, de su carácter equívoco. O sea, la fotografía no hace más que hablarnos de esa capacidad suya para decir muchas cosas, para decirlo todo en función del contexto en el que se sitúe, ¿no? Y esto empezó a hacerme entender esa idea de la habitación, ¿no? O sea, para mí lo importante de la habitación, lo importante de la fotografía no es ella misma, no es su contenido, sino precisamente dónde vive, ¿no? En qué casa vive, dónde se pone. Porque una misma fotografía puede estar en un museo, puede estar en la página de un libro, puede estar en la página de un periódico, puede estar en un folleto turístico, puede ser una postal o puede estar en un álbum familiar. La misma fotografía en cada una de estas habitaciones tendrá un valor distinto, ¿no? Es decir, la fotografía tiene una naturaleza proteica, una naturaleza mutante, una naturaleza que se adapta a las necesidades del contexto en que la situemos, ¿no? Por tanto, para mí ese libro fue realmente espectacularmente impactante, ¿no? Es decir, que de vez en cuando acudo a él y lo acaricio con amor y con reconocimiento, ¿no? Hago otro salto, otro libro que me parece muy interesante y desgraciadamente poco conocido. Es una edición brasileña titulada No Mundo Maravilloso do Futebol y ha sido preparado por tres fotógrafos brasileños que se llaman Julian Germain, Murilo Godi y Patricia Acevedo, ¿no? Se publicó en 1999. Se trata de un libro hecho por los niños de una favela, la favela Morro de Cascallo en Belo Horizonte. Es decir, niños en una situación social muy desfavorecida, a la que estos tres fotógrafos, de una manera desinteresada y generosa y solidaria, iban a dar clases de fotografía y de dibujo como ejercicios plásticos con el que entretener a esos chavales y, de alguna manera, pues estimular su sensibilidad y tal vez, ojalá, evitar que no hiciesen otro tipo de actos, flirteando con la delincuencia, ¿no? Entonces, el planteamiento fue el siguiente, es decir, darles a los niños de esta favela, a un grupo de 50 niños, cámaras de plástico desechables con 4 o 5 rollos de película cada uno. Y entonces decirles que hiciesen una serie de fotografías básicamente alrededor del fútbol, ¿no? El fútbol es evidentemente una actividad que estructura la vida en Brasil, ¿no? Es decir, hay como un imaginario mítico que se proyecta en el fútbol y por lo tanto puede ser un elemento identitario y que genera comunidad, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que los niños tengan que fotografiar escenas o interpretar cómo ellos ven el fútbol en la vida de la favela, pues era una forma de hacer que se sintieran involucrados, ¿no? Es decir,
para estos niños el fútbol está en todas partes, ¿no? Tiene una presencia física en sus hogares, los afiches, los pósters de los equipos, ¿no? En la ropa que visten con los nombres de los cracks, de los jugadores que admiran, ¿no? En fin, en el paisaje y sobre todo en sus corazones, en su espíritu, ¿no? Por lo tanto, podríamos considerar que hacerles trabajar sobre el fútbol era una excusa para hacerles trabajar sobre lo que considerábamos una parte integral de su cultura, ¿no? Entonces, lo interesante en este libro es, primero, cómo unas imágenes que podíamos considerar defectuosas y hechas por autores, entre comillas, que no tienen competencia técnica, unos niños, por ejemplo, esta imagen no la hubiese hecho un profesional, ¿eh? Tiene defectos, hay estas entradas de luz, estos brillos, está desenfocada, está movida, es una mala imagen. Pero es tan mala imagen que en el contexto de ese libro y con la intensidad que cobra todo el conjunto, se convierte en un elemento, digamos, intenso, un elemento que implementa el conjunto de la obra, ¿no? Es decir, que la estructura, las imágenes, o sea, las imágenes son una parte, son las palabras para hacer una obra que es, digamos, una estructura superior, más compleja, ¿no? Y es, para mí, un ejemplo de lo que debe ser un libro. Es decir, para mí en un libro que haya imágenes buenas o malas, entre comillas, pues no es lo fundamental, no es lo vital. Lo importante es cómo se engarzan estas imágenes, ¿no? Y este libro nos da una gran enseñanza, y es que no hay buenas o malas imágenes, hay buenos o malos usos de las imágenes, ¿no? Luego, además, hay otra enseñanza del libro, y es que problematiza la noción de autor, que es una de las cuestiones, yo diría, más candentes hoy en día, ¿no? A final de los 60, el postestructuralismo, Roland Barthes nos habla de la muerte del autor, etc. Yo diría que hoy hay una problemática parecida que trasciende esa muerte del autor. Yo diría que hoy estamos en una fase en la que se asiste al suicidio simulado del autor. Es decir, el autor se disuelve, el autor no desaparece, pero pierde esa consistencia, pierde esa arrogancia que ha estado ostentando hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, en este libro, pues ¿quiénes son los autores? Son los que han propuesto a los niños de hacer el trabajo, les han entregado las cámaras y luego han confeccionado la obra, o son los niños porque han fabricado físicamente las imágenes, ¿no? Es decir, que es un proyecto que pone sobre la mesa la problemática de qué es crear hoy, qué es ser autor o qué es ser artista, ¿no? Y yo diría que la respuesta es palmaria, es clara, ¿no? Es decir, hoy en día ya no prevalece la fabricación para detentar la condición de autor. Lo que prevalece es la prescripción de sentido. Es decir, hoy en día el autor es un prescriptor. Hoy en día el autor es el que es capaz de entender cómo la gestión de la imagen propicia un determinado significado, ¿no? Es decir, hoy hay tantas imágenes, vivimos en esa masificación absolutamente desconcertante de imágenes, prácticamente todo ha sido ya fotografiado, por lo tanto el hacer la foto es superfluo. Lo importante es qué hacemos luego con esa foto, la hayamos hecho nosotros o no. Es decir, la paternidad, digamos, biológica ya no es una condición sine qua non para considerar autoría, ¿no? Y luego todavía diría que hay una tercera enseñanza en ese libro, que es no solo que la creación se hace coral y se socializa, que me parece muy importante, sino que nos explica cómo realmente lo documental hoy puede operar. Es decir, en una crisis
de la documentación, ya no digamos del periodismo y de otras facetas de transmisión de información, ¿cómo puede hoy entenderse la condición documental, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si un editor de un periódico, un dominical, ¿no?, dice, hemos de hacer un reportaje de esta favela, no sé qué, con lo que pasa, bueno, pues lo más probable es que se les ocurre enviar a Salgado a que haga un reportaje, y Salgado, o el fotoreportero de turno, un fotógrafo de Magnum, pues aterrizará allí como un pulpo en un garaje, estará unos cuantos días, hará unas fotografías técnicamente, estéticamente maravillosas, pero siempre serán las visiones de un outsider, ¿no? Entonces, la manera tal vez alternativa y mucho más sensata es dar cámaras a la gente que vive allí, a los niños en este caso, que con su mirada, digamos, pura, ingenua, espontánea, todavía no contaminada por esas formas sociales y culturales que nos afectan a los adultos, son capaces de darnos una visión mucho más transparente, ¿no?, de lo que está sucediendo. Es decir, que también para mí ese libro ha sido una gran enseñanza, ¿no? Y no voy a enseñar muchos más porque ahora os lo explicaré. Más que enseñar libros que tengo en la biblioteca, me gustaría hablar de libros que quiero hacer, es decir, los libros que quiero que vayan a parar a mi biblioteca, ¿no? De todas maneras, antes de pasar a esta fase, voy a hablar de otro libro que me parece una obra maestra, hecha en este caso por una fotógrafa alicantina, Cristina de Middel, que en los 2 últimos años pues ha saltado al estrellato internacional de una manera fulgurante, ¿no? Me refiero a un libro del 2012 titulado Los afronautas. Los afronautas es un libro que responde, os enseño algunas vistas del diseño, de la maqueta, que responde a esa nueva concepción, esa concepción muy contemporánea, rabiosamente contemporánea, de lo que es una edición de autor, ¿no? Un libro súper cuidado, donde cada página está trabajada, donde se intercalan textos escritos a mano, donde la maqueta pues de repente inserta elementos foráneos, en fin, o sea, es realmente un trabajo muy cuidado desde un punto de vista de diseño, de maqueta, de concepción del libro. Pero es que la historia es maravillosa. La historia parte de un fallido programa espacial que tuvo lugar en Zambia en 1964, justo después de obtener el país la independencia, es decir, la descolonización del Reino Unido, y alimentado por la euforia que supuso esa libertad, esa independencia recién recuperada, ¿no? Un maestro de escuela de pueblo llamado Edward Makuka empezó a entrenar a 15 astronautas, a una mujer y a un gato, para subirlos a una cápsula que con una catapulta los quería lanzar a la Luna, ¿no? Todo eso que parece tan descabellado está documentado en periódicos, es decir, son artículos supuestamente serios que aparecieron publicados en la prensa local. No sé cómo Cristina de Middel dio con esos recortes y evidentemente se dio cuenta de que tenía un filón, tenía un tema fabuloso. Y ni corta ni perezosa fue a buscar a algunos de los inmigrantes, supongo que la mayoría ilegales, que llegaban a España en las pateras, y los disfrazó de esos cosmonautas de Zambia, a base de confeccionarles con telas así exóticas sus supuestos trajes espaciales, etcétera, ¿no? Ni que decir tiene que el programa este en Zambia pues fue el hazmerreír de todos los demás países, y el proyecto quedó en vía muerta cuando la mujer astronauta pues quedó embarazada de uno de los supuestos cosmonautas que se entrenaban, ¿no? Y a pesar de haber pedido fondos a la ONU y tal, y al gobierno zambiano, pues tuvieron que terminar con esa aventura por falta de fondos, ¿no? En fin, en cualquier caso, este es un trabajo y un libro que me parece realmente maravilloso.
Es decir, que es un libro, además, que se ha agotado en estos momentos, es un, yo diría, objeto de culto, de coleccionista, y si alguien tiene la curiosidad de mirar en eBay o en Amazon lo que llega a pagarse por un ejemplar original de este libro, es realmente sorprendente, ¿no? Entonces, he hablado de 4 libros, de 4 ediciones que a mí me parecen remarcables por distintos motivos y que han tenido pues, una influencia, unas consecuencias en mi propia carrera o en mi propia obra, ¿no? Entonces, cumplida esa cuota, que era lo que se me pedía, me voy a explayar en los libros que estoy preparando y que me gustará dentro de poco ver publicados, ¿no? Engrosando pues mi biblioteca y espero que la de otros también, ¿no? El primero tiene que ver con los álbumes de familia. Para mí el álbum es uno de los usos más entrañables de la fotografía, ¿no? O sea, es cierto que cuando hablamos de la historia de la fotografía en mayúsculas nos referimos a los usos más fotoperiodísticos, artísticos, pero esos usos populares, ¿no? Esos usos que los anglosajones llaman vernaculares, ¿no? La fotografía comercial, la fotografía aplicada a determinadas, o sea, a la promoción, a las postales, a las fotos de familia, las fotos de identidad que llevamos en nuestros documentos. Todo eso configura también, desde la sociología, desde la antropología, unos elementos de una gran riqueza y de una gran intensidad humana que hacen que la fotografía rezume una vitalidad que el arte por sí solo no tiene. Es decir, la fotografía es mucho más que el arte, es mucho más que el documento. La fotografía tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con nuestra memoria, tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con la imagen que nos hacemos de nosotros mismos, que hacemos de nuestro país, que hacemos de nuestra situación en el mundo, etcétera. Es decir, para mí la fotografía va mucho más allá y es un elemento, digamos, estructurador de nuestra propia esencia social, ¿no? Entonces, el álbum, por ejemplo, es un tótem. El álbum es un elemento, ahora ya no, evidentemente, porque ha cambiado, pero que durante muchas generaciones venía a ser el elemento totémico que articulaba la unidad de una saga, ¿no? De una familia, de un linaje, ¿no? Y era como las catedrales, un proyecto transgeneracional, ¿no? Habían las fotos de los antepasados y el estar ahí dentro daba un sentimiento de colectividad, de unidad familiar, etcétera, ¿no? En el fondo es un gran ejemplo de ficción institucionalizada, porque fijémonos que los álbumes familiares no son sino repositorios de sonrisas. Todo el mundo está feliz. O sea, el dolor, el conflicto, la muerte están expulsados del álbum familiar, ¿eh? Solamente hay las celebraciones, aquellos momentos solemnes que justamente fijan la historia de esa familia, ¿no? Pero claro, por un lado, la evolución tecnológica y la evolución sociológica, es decir, cómo hacer un álbum familiar cuando la familia se desestructura, es decir, cuando, digamos, la línea o la estructura lineal pues se resquebraja, ¿no? Pues entonces también hay una modalidad de fotografía pues muy distinta, ¿no? Por ejemplo, mucha gente hoy ya no tiene un álbum físico, un libro donde pega las fotos, sino que esas vivencias van a parar a las paredes, a la puerta del refrigerador, de la nevera, etcétera, etcétera. O, mucho más recientemente, a Facebook y a las redes sociales. Es decir, las redes sociales hoy lo que hacen es suplir esa función que tradicionalmente han ocupado los álbumes de familia, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir hasta cierto punto que el álbum de familia ha muerto tal como lo hemos conocido. Viva el álbum de familia. El hecho de que hayan habido muchas exposiciones recientemente que hayan homenajeado, pero al mismo tiempo diseccionado la historia del álbum de familia, lo indica, ¿no? Por ejemplo, en el Museo Nicephore-Niepce de Chalon-sur-Saône, en Francia, en el año 2011, hay una inmensa exposición sobre justamente esas perspectivas sociológicas y antropológicas y estéticas del álbum de familia a lo largo de los años, ¿no? O, por ejemplo, más recientemente, en FOAM, el Museo de la Fotografía de Ámsterdam, organiza una exposición titulada Album Beauty,
en la que también el álbum de familia, en este caso buscando pues una proyección más plástica, más estética, como esos álbumes muchas veces esconden una belleza accidental para aquel ojo que no está distraído y sabe recuperarla, ¿no? Pero si he hablado de exposiciones que hacen la disección del álbum de familia, significa que tenemos un cadáver. Es decir, para hacer una disección necesitamos que alguien esté muerto, ¿no? Y de alguna forma esas exposiciones y todo ese interés erudito alrededor del álbum, pues lo que hacen es certificar justamente una transformación dramática, una transformación radical, ¿no? Y en ese sentido me ha interesado ir a buscar aquellas excepcionalidades del álbum, ¿no? He dicho que el álbum es un depósito de felicidad fingida, ¿no? Es un depósito de puesta en escena, de teatralización de unas ciertas relaciones armónicas, ¿no? A veces esto no pasa, y no pasa de una manera muy violenta, ¿eh? El siglo XX ha sido el siglo de la iconoclastia. Nunca hasta el siglo XX, y no por razones religiosas, nunca hasta el siglo XX la imagen ha sufrido tantos atentados. Las vanguardias se han dedicado sistemáticamente a agredir la imagen, ¿no? Los impresionistas con el puntillismo, ¿no? El fotomontaje, rompiendo las imágenes y haciendo una recomposición, ¿no? Los cubistas buscando pues, los diferentes puntos de vista. Los futuristas jugando con los lapsus de tiempo, de percepción. Ha habido una voluntad deliberada de violentar la imagen, violentar la figuración, ¿no? Pero siempre han sido desde la perspectiva de actos simbólicos, ¿no? Actos simbólicos que muchas veces tenían un correlato con una voluntad de incidir en la realidad. Esto en la historia de la fotografía lo hemos visto en diferentes ocasiones. Por ejemplo, los fotomontajes en regímenes totalitarios, ¿no? Durante el periodo stalinista, pues Stalin no solo hacía ejecutar o asesinar a sus oponentes políticos, sino que los hacía desaparecer de las fotos, de los archivos. Y aquí tenéis a Voroshilov, Molotov y Yejov a la derecha, el que era el director de la policía política en 1930, que de repente cae en desgracia y desaparece de la imagen. Desaparecer de la imagen significa desaparecer de la vida, desaparecer de la realidad. Es decir, la acción sobre la imagen, la violencia sobre la imagen, es un gesto simbólico que implica una voluntad de que esto suceda también en el mundo físico, ¿no? Y en ese sentido hay un tema que tiene que ver con eso, que me parece muy bonito, que es la idea de que muchas veces la fotografía es un sujeto de vudú. O sea, no vudú como pasa en el Caribe, donde hay unas figurillas o unas estatuillas en las que se clavan agujas con el deseo de que el dolor infligido se transmita a la persona que esas estatuillas representan, pero hecho sobre la imagen, ¿no? Esto lo descubrí por casualidad viendo el álbum de fotos de la pintora mexicana Frida Kahlo. Aquí os la presento en un magnífico retrato de Nicholas Murray, que era el retratista de Hollywood en los años 30, ¿no? Entonces, me di cuenta de que unas ediciones mexicanas habían publicado pues, su vida en fotografías y muchas de las fotos del álbum de familia estaban mutiladas, ¿no? Es decir, ¿por qué de repente un personaje se le recorta con esa precisión el rostro? ¿Por qué de repente alguien desaparece de la foto, como en los fotomontajes stalinistas, ¿no? Es decir, ¿qué habrá sucedido? ¿Cuál es el thriller, ¿no? ¿Cuál es el misterio que hace que haya esa voluntad de hacer desaparecer de la imagen, de hacer desaparecer de la memoria visual a alguien que aparecía ahí? Y hilando cabos, pues di con un texto nada más y nada menos que de Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa tuvo una relación muy difícil con su padre. Cuenta que una de las veces que él y su madre huyeron de casa, se encontró con lo que narra en El pez en el agua, Memorias, de 1993. Leo:
Mientras hacíamos eso, preparar las maletas para huir de la casa paterna, yo, con el alma en un vilo, siempre temiendo que en cualquier instante se arrepintiera de dejarme partir, advertí sorprendido que había recortado muchas de las fotos que mi mamá tenía en el velador, eliminándonos a ella y a mí, y que a otras les había clavado alfileres. Vudú. O sea, Vargas Llosa es testigo en su propia carne de cómo su padre, pues, que no es caribeño, debe ser, pues aplica esa misma técnica, ¿no? Entonces, mi proyecto consiste justamente en buscar este tipo de situaciones, que son, yo diría que muy literarias, porque permiten la invención de historias. En el Museo Nicéphore Niepce, del que he hablado antes para esa exposición, haciendo un proyecto, descubrí una caja de zapatos que tenía en la colección, donde había toda una serie de centenares de fotos de una familia del sur de Francia, probablemente de Toulouse, que había viajado plan turístico por toda Europa, y que todas estaban de una manera minuciosamente mutiladas con un cúter, ¿no? Con una especie de bisturí, ¿no? Entonces, estas cabezas cortadas, este personaje ausente, porque en definitiva siempre aparece la misma mujer, y imagino que la persona que falta debe ser el marido, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa ahí? Es decir, es muy fácil adivinar. Es decir, estas fotografías o estas agresiones son las venganzas, son el ajuste de cuentas por algún tipo de traición, algún tipo de infidelidad. Pero fijémonos en los resultados, ¿no? Además, lo interesante es que llega un momento en que las mutilaciones no son una, sino que son dos. Es decir, alto ahí. Es decir, alguien cercano al grupo familiar, pues es decir que el mal rollo se va evidenciando, ¿no? O, por ejemplo, pues visitan el puerto de Barcelona, la réplica de la Carabela, visitan la Alhambra, ¿no? Entonces, son dos parejas, y bueno, podéis entender lo que pasó, Pero también es interesante eso, ¿no? Ver con qué saña ha habido, porque no es una, son todas, sistemáticamente, todas las imágenes están manipuladas, están cortadas, ¿no? Es decir, que sería como el contraálbum de familia esto, Y cada vez que hablo de este tema, aparece en el auditorio, cuando doy un taller, alguien que dice, a mí también, mi familia, no sé qué, es decir, seguramente pues a muchos de vosotros os resultará familiar, incluso sin llegar a esos extremos, digamos, tan así intensos, ¿no? Pues a lo mejor una pareja se rompe, entonces pues se rompe por la mitad y la foto sigue puesta en la repisa de la chimenea, ¿no? Pero sin la otra pareja, ¿no? Pero una vez que explicaba este tema, una alumna de Madrid, Mercedes Rodrigo Miranda, me envió toda una serie de fotos de su familia con un email que es muy corto y voy a leer. Mi tío abuelo, Paco Miranda, se mudó de Cádiz a Madrid con el resto de su familia a principios de los años 40. Él y sus hermanos soñaban con ser toreros y sus hermanas con ser cantantes. Paco frecuentaba locales de moda como el Pasapoga, donde conoció a una mujer llamada Carmen que actuaba allí. Se enamoró perdidamente de ella e iniciaron una relación. El sueño de Carmencita era triunfar como cantante. Lo que cuenta la familia es que ella nunca le correspondió. Tras unos años de noviazgo se casaron, pero no fueron felices. Un día ella le abandonó por otro hombre con el que se fue a Tánger y no la volvió a ver. Mi tío nunca se recuperó del desengaño y empezó a tener problemas con el alcohol. No volvió a casarse ni llegó a divorciarse de Carmen y con los años la cirrosis acabó con él. A su muerte, Carmencita, ya mayor y sin recursos, reapareció de la nada y reclamó una pensión de viudedad que logró cobrar. Cuando Carmencita se marchó, se la recortó de todas las fotos en las que aparecía, incluso de las de su boda. Por suerte para nosotros quedaron un par de fotos sin recortar. Carmen era una mujer atractiva y dicen que tenía muy buena voz. Fin del email. Os enseño las fotos de Paco Miranda
y lo que falta es la imagen de Carmencita. En ese caso, no es una esposa despechada, sino que, como fuente ovejuna, todos los miembros de la familia se cebaron en desprenderse. Esta es Conchita Miranda, la madre de Mercedes Rodrigo Miranda, que me ha enviado las fotos. La foto de la boda. Más foto de la boda. Más foto de la boda. Y estas son las dos fotos donde todavía aparece esto, ¿no? Este es un tema tan, a medida que voy indagando, que lo encuentro en muchos otros lugares, ¿no? Por ejemplo, un fotógrafo mexicano, Roberto Duarte, que se marcha a Malmö, Suecia, para estudiar cine, y de pequeño se da cuenta que deberíamos tener sonido ahora sí. Que en el álbum de la familia, dos de sus tíos, Randy y Yolanda, aparecen siempre tachados. Y le pregunta a su madre, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están tachados? Y su madre le dice, esto es tabú, de ese tema no se habla, no lo preguntes nunca. Él vive en Suecia, estudia en Suecia y tiene un hijo allí. Entonces un buen día le llaman porque su abuela cumple 90 años y quieren que vaya a la fiesta que van a darle, ¿no? Entonces Roberto Duarte piensa, es un buen pretexto para que le presente a mi hijo o mi hija, y además porque quiero hacer una película sobre las fotos tachadas. Quiero averiguar, ¿no? O sea, quiero desvelar ese secreto de familia. ¿No? Va a ser un viaje muy especial para ambos. Ella va a conocer a toda mi familia. Y yo he decidido hablar con ellos por primera vez de algo que hasta ahora siempre había estado prohibido hablar. Voy a pasar la secuencia final de la película ahora, donde llegamos al momento más dramático en el que Roberto Duarte se encara a su abuela y le pregunta directamente por qué niega, por qué tacha, por qué no quiere que los rostros de esos dos hijos, la hija mayor y el hijo más pequeño de los 5 que tuvo, pues aparecen siempre como expulsados visualmente de las fotos familiares, ¿no? Estas son las últimas secuencias. Oye, mira, y ahora que estamos platicando, algo que tampoco nunca te he preguntado es de Randy y mi tía Yolanda. Ay, esa pregunta, mijito. Mi abuela y yo platicamos por más de 3 horas. Aceptó contestar todas mis preguntas. Fue algo muy especial entre nosotros. Pero yo sé que ella lo hizo creyendo que estábamos solos ella y yo en el cuarto. Y por respeto a ella, he decidido no incluir esta plática en esta película. Pero pienso platicar lo que me dijo. Le pregunté por qué niega a sus hijos. Y me dijo que para ella, ellos fueron los que decidieron salirse de la familia y que ella solo respeta su decisión. Le pregunté por qué rompe sus fotos. Y me dijo que es enojo el que siente al verlos. Enojo sobre todo por el modo en el que se quitaron la vida, en casa, cuando había miembros de la familia presente. Le pregunté si nunca sintió dolor. Y me dijo que ella había visto cómo el dolor destruyó a mi abuelo después de la muerte de Randy. Y que ella tuvo que decidir entre pensar en los hijos que le quedaban o pensar en los que se habían ido. Y quise hacer un último intento para rescatar el último retrato de la familia.
Oye, mil gracias por la plática. Ay, que estuvimos en la En la plática. plática. No, fíjate que uno de mayor, Ujú. nadie le hace caso en una platicada. Sí. ¿Ves? Oh. Oye, ¿Verdad? Viola, ya de que me vayan mal, esa foto donde están todos ustedes, ese sí cuídalo. No, ese lo guardo de recuerdos. Ese me lo dejas a mí. Ah, sí, Está bien, bueno, padre. te lo dejo. La herencia. No sé qué otra cosa quieras Nada, de eso. mi casa, pero ese te lo dejo. Le voy a decir a Roxy. Antes de regresar a Suecia, mi tía Estela me llamó y me dijo que quería darme una sorpresa. ¿Para qué? Órale, pues. Tu abuela se encargó de sacar todas las fotos, romperlas, tirarlas, pero dejó negativos. No sabía suficiente técnica fotográfica. Bueno, un documento yo considero estremecedor, pero muy emotivo, sobre el que en algún momento me gustará publicar toda esta recopilación de imágenes mutiladas que he ido encontrando. Y esta idea de la mutilación, de la censura, me lleva a otras prácticas, en este caso de creación, ¿no? Voy a mostrar ahora un proyecto que se titula Gastrópoda, en el que estoy embarcado. Acabo de presentarlo en un museo en Vitoria, Artium, y consiste en lo siguiente. Yo vivo en un pueblo cerca de Barcelona donde hay mucha humedad, y cuando recibo cartas, y estoy de viaje frecuente, y además como las cartas que hoy uno recibe físicamente o son facturas, son invitaciones de museo, que ya está al tanto porque las ha recibido previamente por email, pues resulta que llegan los caracoles y se las comen, ¿no? Al principio eso era un fastidio, ¿no? Porque creía que tenía que estar como más al tanto de que esto no pasase. Pero luego me di cuenta de que en realidad esos caracoles estaban trabajando para mí. Esos caracoles lo que hacían era participar del metabolismo de la imagen. O sea, las imágenes nacen, crecen, se desarrollan, mueren para volver a generar otras imágenes, ¿no? Y que ese proceso de deterioro, pues en el fondo, no era más que un sistema de decollage orgánico, ¿eh? Entonces lo que hice fue al revés. O sea, dejar que esas invitaciones que normalmente reproducían pues obras emblemáticas de los artistas en las exposiciones, muchas veces exposiciones de fotografía, pasasen por ese buzón mucho más tiempo del necesario. E incluso llegué a poner yo deliberadamente más invitaciones. Entonces, no sé, por ejemplo, esta es una fotografía de un fotógrafo inglés, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, hará una exposición en el Reina Sofía dentro de poco. Esta es de Weston,
esta es de un artista abstracto, esta es de Eugene Smith, Las hilanderas. Es decir, que en el fondo es un proceso en el que lo que cuenta es no tanto la imagen en sí, sino lo que queda, los restos de la imagen, ¿no? Y tiene que ver con el deterioro, en fin, cómo de alguna forma esos desechos, esa imagen deteriorada, en transformación, en degradada, pues nos refiere esta idea de la agonía de la imagen, pero también de su metabolismo, ¿no? La instalación que he presentado en Artium consistía en un terrario con varias docenas de caracoles que durante la exposición se han estado zampando invitaciones del museo, ¿no? Y algunas de estas invitaciones eran colocadas, eran ampliadas y colocadas según la retórica museográfica habitual, con su marco bien iluminado y tal, pero en realidad no eran más que los desechos que también reencontrábamos en el terrario con los caracoles, con lo cual había esa dialéctica de qué es lo que hace artística una imagen, ¿no? Es una misma imagen, son en fin, las porquerías que deja pues la digestión de los caracoles, pero colocada en un espacio de visibilidad y con, digamos, esa autoridad que confiere la institución museal, se convertían en una obra de creación, ¿no? Entonces, era un trabajo que tenía que ver sobre justamente las condiciones de artisticidad, pero también tenía que ver con otros aspectos que a mí me parecen interesantes, ¿no? Es decir, no solo hay esa idea de la degradación icónica de las imágenes, ¿de acuerdo? Es decir, que hablamos de un proceso de descomposición, de deterioro, ¿no? Pero hay otro aspecto, un segundo, que enfatizaría lo que puede ser el desplazamiento de un concepto de imagen como pura representación a un concepto de imagen como soporte, como cosa. Es decir, de un concepto como información visual sin cuerpo a un soporte matérico con unas cualidades físicas que pueden degradarse por la acción de los jugos gástricos del caracol, ¿no? Y también una tercera, pues otra vez una cuestión relativa a la autoría. Es decir, ¿quién es el autor de estas fotografías? ¿Los caracoles o yo? ¿No? ¿O todos juntos? ¿Hasta qué punto son mis esclavos, estetas, que ejecutan la obra para mí, ¿no? Y lo divertido del caso es que si los caracoles se comen arte, pues luego al final los artistas nos comemos los caracoles, ¿no? Es decir, que tenemos los caracoles que son los artefagus, ¿no? Artifagus, entonces nosotros somos los fagocitadores de estos caracoles. Y terminaré con otro proyecto del que también voy a intentar hacer un libro a final de año, que se titula Deletrix. Deletrix tiene que ver con la censura, ¿no? Con el fanatismo de aquellos que intentan impedir a los demás acceder a una determinada información, aquellos que pretenden preservar el dogma sin fisuras y libertad, y preservar preservar pues una información solo para un reducto, para un reducido número de personas, ¿no? Aquellos que quieren limitar la libertad de pensar y expresar, ¿no? Entonces son una serie de fotografías que voy realizando en bibliotecas y archivos de libros que han sido censurados, pero en los que el censor se ha explayado gráficamente, que al final pues compone casi una obra de violencia, una obra de fanatismo, ¿no? De intolerancia, ¿no? Es decir, como si el gesto de esa violencia pues estuviese emparentado con los resultados plásticos del expresionismo abstracto, o de un Tapies, o de un Pollock, o de un Mathieu, de los matéricos, ¿no? de los informalistas, etcétera, ¿no? Es decir, es como si nos preguntásemos, ¿redime la estética la violencia? Y fijémonos como algunos de estos resultados son realmente cercanos a determinadas obras plásticas, ¿no? Otras veces las técnicas son lo que se llama el caviardage, que consiste en recubrir el texto con una tinta como de calamar o de sepia, que embadurna y con su opacidad impide la lectura, ¿no? Pero también aquí el
tiempo produce un cierto ajuste de cuentas, porque poco a poco esa tinta salta como si el texto estuviese empujando para recuperar esa libertad, esa visibilidad, ¿no? Otras veces los textos han sido quemados, ¿no? Se han dado casos, pues, no sé, por ejemplo, esto es un libro de ginecología para enseñar a los médicos cómo operar, como para ayudar a una mujer a dar luz. Pero el censor consideró que el cuerpo de una mujer desnuda era pecaminoso y los médicos no tenían derecho a aprender a partir de una ilustración realista, ¿no? Yo me hago cruces de los médicos que luego deben realmente operar a alguien de verdad, habiendo tenido como fuente de aprendizaje estas ilustraciones censuradas, o casos divertidos, una ópera, la música la tenéis perfectamente, pero la letra, cada vez que se habla de amor, es tachado, es decir, no podemos hablar de amor, ¿no? Y esta será la portada del libro, que es un libro que encontré en los Archivos Nacionales de Canadá, que el censor no tuvo bastante con expurgar algunas de las páginas, sino que lo apuñaló 3 veces. O sea, lo consideraba tan pecaminoso que las cicatrices de las 3 puñaladas están en la portada y en todas las páginas, ¿no? Y esta misma mañana he estado en esta biblioteca, aquí, fotografiando algunas páginas también de libros censurados, es decir, que agradezco la amabilidad que los responsables de la entidad han tenido conmigo para facilitarme esa posibilidad, y enseño algunos resultados seleccionados a bote pronto, ¿no? Pero hay algunas piezas realmente muy interesantes. Poemas de Cervantes censurados, de Fray Luis de León censurados, ¿no? En algunos casos con unas contracaligrafías, una especie de palimpsestos muy interesantes. Pero realmente lo más espectacular son unos retratos de Erasmo de Róterdam o de Lutero, o de autores vinculados al protestantismo, que el censor hace como una caricatura con ellos, y en este, por ejemplo, hasta escribe en una segunda etapa de censura, se pone Sancho Panza, y a la izquierda pone el amigo del Quijote, o esta otra. En fin, hay aquella famosa frase de Walter Benjamin en sus tesis sobre la filosofía de la historia, que dice: no hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie. Tal vez esta es la demostración más fehaciente, ¿no? Y en cualquier caso, pues me complace haber podido presentar todas estas ideas de libros embrionarios en un lugar como es la Biblioteca Nacional, que es una casa de cultura, que es una casa de enriquecimiento de espíritu y, por lo tanto, una casa de libertad. Muchas gracias. Tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, pues no pasa nada. ¿Alguien? ¿Sí? Buenas tardes. Quisiera preguntarles, en el proyecto este de las imágenes que son recortadas, de esas imágenes familiares, ¿usted piensa si esos recortes despiertan todavía más lo que es la curiosidad del espectador que si estuviera la misma, que se estuvieran sin recortar? Se trata de anomalías, es decir, excepciones, O sea, en lo que es el álbum de familia, esos serían unos casos particulares, Y a mí me interesa justamente todo lo que es tangencial, ¿no? Y en ese caso yo lo que quiero es hacer algún tipo de estudio, algún libro que analice esas anomalías. Por ejemplo, han habido algunos autores contemporáneos, pienso en Nan Goldin, que toda su obra puede considerarse un álbum de familia. Lo que pasa es que la suya es una familia muy particular, ¿no? Pues sus amigos son drogadictos, muchos delincuentes, y entonces establece el mismo patrón de lo que encontramos en el álbum, ¿no? Pues las celebraciones, las bodas, no sé qué, pero resulta que con una especie de fauna urbana muy particular, que hace que el resultado sea como una especie de álbum friki, ¿no?
Pero, en fin, o sea, me interesan esos casos, o sea, los casos que no están en la línea dominante, sino en las cunetas, ¿no? No pasa nada. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias.